Si te gusta el video, recuerda suscribirte y compartirlo. Las brujas de Salem, el pueblo maldito. El saldo fueron 19 muertos, más de 150 encarcelados y torturados. El escenario suficiente para que se creara un entorno de pena, quizá y por supuesto para que en el imaginario colectivo se le identificara a la ciudad como el hábitat de las brujas. Todo inició en 1692, cuando las 13 colonias norteamericanas aún pertenecían a Inglaterra. Los pueblos ingleses que se habían fundado en esas regiones tenían como base de pensamiento la religión protestante. En enero de ese año, el reverendo Samuel Parris se mudó de Boston a Salem con sus 3 hijos adolescentes, Tomás, Elizabeth y Susana, y su sobrina Abigail Williams, quien había estado huérfana después de que sus padres fueran asesinados por los nativos americanos. Junto con ellos llegaron Tituba, una esclava de raza negra, originaria de Barbados, quien se encargaba de cuidar a los niños, y el esposo de ella, John Indian. El reverendo era muy disciplinado e implacable en su fe, por lo que era muy estricto con el pensamiento religioso y moral, tanto de su familia como de los habitantes del pueblo. Esto contrastaba con las creencias de Tituba, a quien se dice le gustaba contar historias espeluznantes a las hijas del reverendo y a sus amigas, así como practicar viejos rituales de vudú, característicos de su tierra natal. El escándalo comenzó cuando Elizabeth Abigail y su amiga Ann Putnam, hija de una de las familias más ricas del pueblo, fueron sorprendidas en el bosque, bailando desnudas, mientras Tituba removía algo al interior de un caldero puesto sobre el fuego. Un escenario que para las creencias puritanas de los habitantes de Salem resultaba demoníaco. La situación se agravó cuando días después las niñas sufrieron convulsiones repentinas, decían palabras extrañas, presentaban fuertes episodios de llanto y tenían comportamientos bestiales. El reconocido médico del pueblo, William Grigg, dijo que no había ninguna relación entre los síntomas de las niñas y alguna enfermedad, y concluyó, y sin lugar a dudas, que todo era acto del demonio. De inmediato, toda la población puritana de Salem atribuyó los hechos a las brujas, quienes decían estaban al servicio del diablo. A finales de febrero de 1692, iniciaron los juicios para identificar a toda aquella persona que practicara la brujería. Los magistrados interrogaron primero a las 3 niñas, quienes acusaron a Tituba de haberlas iniciado a esos rituales satánicos. Ann Putnam incluso declaró haber luchado contra una bruja que quería decapitarla. Un habitante del pueblo sugirió que se realizara la prueba del pastel de brujas, que consistía en hacer un pan de harina de centeno mezclado con la orina de las niñas y dárselo a comer a un perro. Si éste presentaba los mismos síntomas que ellas, significaba que estaba bajo una posesión satánica, y así fue, por lo que 2 canes también fueron condenados. La forma de proceder en los juicios era que si los acusados confesaban, se les perdonaría la vida. De lo contrario, serían torturados hasta que decidieran aceptar su culpa. Si aún así resistían, el castigo final era la horca. Para lograr salvar su vida, Tituba confesó practicar brujería y dijo haber visto personalmente al diablo en el bosque. A veces tomaba la forma de un hombre muy alto, de pelo negro o de perro negro o de cerdo, y he visto un pájaro amarillo besar el dedo de su otra bruja. Y Betty, Abigail, Ann Putnam, Sarah Osborne y Sarah Good están al servicio de Satanás. Y he visto el nombre de otros vecinos en el libro del mal. Afirmó que el libro al que se refería enlistaba a todas las brujas de Salem. Se lo había entregado un hombre misterioso. Tituba logró salvarse de la pena de muerte y fue condenada solo a 1 año de prisión. Sin embargo, su declaración había involucrado el nombre de 2 mujeres más, que inmediatamente fueron detenidas y llevadas a la corte. Sarah Osborne
era una anciana que nadie quería en el pueblo, y Sarah Good, una indigente que se presume estaba embarazada, pero nadie sabía de quién. Ambas se negaron a confesar, por lo que fueron las primeras brujas ahorcadas. A partir de ese momento, las acusaciones incrementaron en el pueblo, una tras otra. Salem estaba bajo un episodio de histeria colectiva por la ignorancia de su población y la sugestión hacia el tema de las brujas. No obstante, muchas personas aprovecharon la situación para deshacerse de sus enemigos, acusándolos de brujería. Y es que bastaba solo un testimonio, un señalamiento de alguien para que tales dichos fueran tomados por ciertos y la gente fuera detenida, torturada y ejecutada. Martha Corey fue una de las primeras acusadas, después de los juicios de Tituba y las dos Saras. Tampoco era una mujer muy apreciada en el pueblo, por lo que fue ahorcada mientras que su marido, Giles Corey, fue torturado hasta la muerte. La familia Putnam acusó después al reverendo George Burroughs, teniendo como única prueba una supuesta visión onírica que había tenido su hija Anne. Su espíritu se aparece en mis sueños y me dice que es el líder de los adoradores de Satanás, que mató a sus dos primeras esposas y que embrujó a los soldados que combatían a los indios en las fronteras de Maine. Esas palabras fueron suficientes para que el religioso pereciera en la horca. Resulta curioso saber, era el rival del reverendo Parris, y la familia de este último era muy amiga de los Putnam. Un hombre acusó a otra mujer, Susanna Martin, de haber embrujado a sus bueyes, y John Alden fue señalado de ser el sujeto misterioso que supuestamente le entregó el libro del mal a Tituba. Ambos tuvieron el mismo fatídico destino. Otra víctima fue Rebecca Nurse, a quien el juez declaró como inocente por ser conocida suya. Sin embargo, el pueblo lo presionó para que cambiara de decisión y la mandara a ahorcar de inmediato. Bridget Bishop había sido acusada de brujería 12 años antes, pero había logrado ser declarada inocente. En las revueltas de 1692 no tuvo la misma suerte y fue condenada y ejecutada solo por su personalidad seria y por haberse casado 3 veces. Para 1693, la cantidad de personas enjuiciadas ascendía a casi 200, mientras que de los 19 muertos, 14 fueron mujeres y 5 hombres. Esto sin contar a las personas que lograron escapar del pueblo antes de ser acusadas solo porque sí. En 1703, el Tribunal de Massachusetts rechazó todas las pruebas que se habían aceptado en los juicios de 1692 para condenar a las personas y admitió que los procesos judiciales habían tenido bastantes irregularidades. Para 1706, Anne Putnam decidió perdonar a las familias de las personas que acusó en 1692 y admitió haber mentido. Sin embargo, mantuvo una postura sobrenatural en su disculpa, pues dijo que lo había hecho engañada por Satanás. Elizabeth y su padre, el reverendo Parris, huyeron de Salem y de la pequeña Abigail Williams. No se volvió a saber nada desde el trágico año de la cacería de brujas. En 1711, la justicia colonial ordenó que se indemnizara a las familias de las víctimas de los juicios, y con el tiempo, estudiosos que comenzaron a indagar en el origen de aquel fenómeno, tratando de buscar respuestas menos oscurantistas y religiosas, y más apegadas a la ciencia, establecieron varias hipótesis de aquella histeria colectiva, dado que las acusaciones habían empezado a raíz del comportamiento extraño y las convulsiones de las niñas. Los investigadores señalaron que podían haber sido síntomas de epilepsia. Otra teoría que cobró demasiada fuerza y que de hecho resulta demasiado lógica fue que las niñas actuaban así porque sufrían de ergotismo, una enfermedad causada por el cornezuelo, que es un hongo que crece en el centeno, cereal con el que se solía elaborar el pan. Dicho hongo posee una sustancia llamada ergotamina, de la cual deriva precisamente de la droga LSD.
Lo anterior explica por qué los perros a los que se les dio a comer el llamado pan de bruja, hecho de centeno, experimentaron los mismos síntomas de locura. En 2017, Salem inauguró un nuevo monumento de piedras grabadas con los nombres de las 19 personas que fueron ahorcadas en la ciudad. 300 y pico años antes, y en octubre de 2022, los estudiantes de octavo grado de la clase de educación cívica de la maestra Carrie Lepierre llegaron a los titulares cuando presionaron para perdonar a Elizabeth Johnson. Johnson tenía 22 años cuando se vio envuelta en la historia de los juicios de brujas y sentenciada a la horca. En los más de 3 siglos que siguieron, docenas de sospechosos fueron absueltos oficialmente, incluida la propia madre de Johnson, la hija de un ministro cuya condena finalmente fue revocada. Y dime, ¿tú qué piensas acerca de las brujas de Salem? ¿Histeria colectiva o en verdad hay una posibilidad de que sea algo sobrenatural? Déjamelo en los comentarios que yo te leo y nos vemos en un próximo video.